A todos por venir. Tenemos hoy con nosotros a Fonsi Loaiza. Habéis visto a lo mejor algún cartel en las difusiones de las redes sociales que le he estado llamando Olaiza. Y yo creo que es porque soy aficionado al ciclismo y hay un ciclista que se apellida así. Y bueno, es el cuarto acto que tenemos dentro de la Primavera Republicana y Comunera. Tuvimos Santos Losada, luego celebramos el 14 de abril, la marcha de los comuneros. Y hoy tenemos a Fonsi, que bueno, vamos a hacer un poquito una introducción generacional a su figura, porque, bueno, a Fonsi le conocerá más la generación, claro, familiarizada con las redes sociales, porque tu modo de difusión fundamental es las redes sociales, es Twitter, ¿no? Muchísimas gracias a todas y a todos. Es para mí un honor y un placer venir a esta ciudad. Soy andaluz, pero en vacaciones suelo venir a Segovia y mi madre siempre me llevaba a ver la casa de Antonio Machado, que es profesora de literatura, y lo que comentas de la generación, es verdad que el espacio que he encontrado ha sido el de las redes sociales y demás, pero también tenemos que aprender mucho de las anteriores generaciones que han luchado tanto. Bueno, voy a hacer la presentación estándar, digamos, porque tú eres nacido en San Fernando, en Cádiz, en el 90, y bueno, estudiaste en la Universidad de Sevilla, en la Pompeu Fabra de Barcelona, especializado sobre todo en medios de comunicación. Los títulos no son regalados como los de Pablo Casado. y luego, a mí me ha costado mucho encontrar participaciones tuyas en medios de comunicación estándar, digamos. No sé si tu paso por esos medios de comunicación, cómo fue, cuánto duró. No, la verdad que con el libro de Florentino Pérez me he encontrado una censura mediática absoluta, sobre todo en la prensa escrita, que yo creo que todavía sigue estando el poder real en ella, a pesar de que cada vez se venden menos ejemplares. Pero es curioso que no se ha publicado en ningún medio de comunicación estatal ni una reseña del libro en España, ni de prensa escrita. Sin embargo, ha habido reseñas fuera de España, en Le Monde Diplomatique, en Colombia, en Argentina. Por tanto, es que yo creo que estamos viviendo un retroceso en términos de libertad de expresión, que también quiero aprovechar la oportunidad para comentar lo que le está ocurriendo al periodista Pablo González, que lleva más de un año en prisión en Polonia, y que además hay un silencio absoluto mediático, y además ahora se le está haciendo una campaña en su contra por medios de comunicación nefastos como es el Diario El Mundo. Entonces, bueno, yo he visto que tú trabajaste en El País un tiempo. He visto artículos tuyos en el 2014, 2015, por esa época, también deportivo. Es curioso, ahí he visto un artículo tuyo que ya hablabas en esa época de esta futbolista del Barça, ¿no? Putilla, ¿no? Y que luego ha sido Balón de Oro y eso. Pero entonces, cuéntanos, ¿cómo fue tu paso por ese mundo de los medios de comunicación estándar y cómo al final acabaste, digamos, pues siendo un freelance en las redes sociales? Sí, con el tema del diario El País, ya que saca a colación el nombre de Alessia Putellas, que es la mejor futbolista hoy en día del mundo. Esa fue la primera entrevista que se le hizo a Alessia, y estuvo más de un mes escondida y decían que no interesaba. Yo le dije, va a ser la próxima Balón de Oro, y no querían publicarlo. Yo la verdad que cuando estuve en ese periódico me di cuenta. Además, llegué justo el mismo día que abdicó Juan Carlos I, y ya me di cuenta de cómo funcionaba y de todo tipo de censura. Me censuraron también un texto porque un futbolista me dijo que Israel era un estado asesino y fue censurado por el
director entonces Antonio Caño, y pues la única forma que encontré de luchar contra ese tipo de censuras y demás pues fue seguir formándome a través de mi tesis doctoral, también escribiendo pues, libros y haciendo pues, otro tipo de actividades de empleo para sobrevivir. Porque tú, claro, luego a partir de entonces, digamos que te especializaste en un nicho que prácticamente es inexistente en el periodismo español, que digamos que es la relación del deporte de élite, el deporte profesional, con sus apartados o sus asuntos sociales, económicos y políticos. Entonces, lo que te quería preguntar es si ese paso que diste tú fue porque realmente no había hueco en los medios de comunicación en España para hacer ese tipo de periodismo. El hueco es imposible y por eso escribo libros y demás, porque también he colaborado en otros medios, por ejemplo en el Grupo Z hice un texto que también se me censuró, que era criticando a los futbolistas durante la pandemia, que yo creo que se demostró que no eran indispensables, que encima nos mostraban sus mansiones y demás, y el texto duró 2 horas porque fans de Cristiano Ronaldo me llamaban de todo y al final censuraron el texto y dieron la razón a esos fans que apoyaban a Cristiano Ronaldo, por cierto, condenado en firme por fraude fiscal, como tantos otros futbolistas que al final se han ido de rosita, porque en España lamentablemente ninguno va a pagar por defraudar como han hecho esos futbolistas, y Football Leaks demostró que el fútbol negocio es una organización del crimen, que todos los futbolistas y clubes tienen el dinero en paraísos fiscales, y encima la única persona que entró en prisión fue el hacker Rui Pinto, portugués, que destapó todo ese tinglado, y como en el caso de Julian Assange, al final fue el único que ha pagado con una prisión preventiva por sacar toda esa cuestión. Bueno, al final nos damos cuenta un poquito que el deporte profesional es un poder económico tan grande que tiene incluso la capacidad de censura tan grande como el poder político o el poder económico. Tú, en el contexto así a grandes rasgos, en el contexto social, político, económico en España, en sus medios de comunicación, etcétera, etcétera, incluso desde la perspectiva de un partido político, la crítica a ese mundo del deporte, te encuentras con una virulencia incluso tan grande o más que, por ejemplo, la crítica, porque, no sé, incluso podemos hacer incluso una crítica a la monarquía, una crítica al poder político, al poder económico también se le critica, es más generalizado, pero es curioso que en el mundo del deporte prácticamente no exista esa crítica a lo que hay detrás del mundo del deporte. ¿Tú por qué crees que puede pasar eso? Bueno, porque los oligarcas, los que realmente mandan en los diversos países, se han dado cuenta de que el fútbol sirve para blanquearse, ¿no? Aquí mismo estuvo en la cárcel Jesús Gil y él decía, que es conocedor de la corrupción, decía, bueno, aquí en España lo único que ha cambiado es que antes los negocios se hacían en las cacerías con Franco y ahora los negocios se hacen en el palco del Santiago Bernabéu. Eso es lo único que ha cambiado en democracia. Por tanto, este tipo de gente, que también están puede ser Macri en Argentina, Berlusconi en Italia, Florentino Pérez y tantos otros, se han dado cuenta de que, o los jeques árabes, ¿no? que han imitado un modelo de club-estado en Real Madrid a sus Abu Dhabi, a Arabia Saudí con Newcastle, Manchester City, se han dado cuenta de que es una forma de lavar su imagen increíble. Y claro, si hay un personaje, un estereotipo de ese poder dentro del Estado español que personifica en la actualidad, porque claro, si nos vamos al pasado también había ejemplos, bueno, citaba Jesús Gil, claro, en la actualidad es Florentino Pérez, y tú te atreviste a hacer un libro en el 2020 sobre su figura. Entonces,
Cuéntanos un poquito, ¿cómo ha sido el periplo que te has encontrado respecto de censuras, sobre la biografía de Florentino Pérez, si te esperabas tal el nivel de censura y virulencia hacia la información sobre Florentino? Bueno, el nivel de censura era tal de que a mí editoriales me dijeron: tú puedes escribir de lo que quieras, menos de Florentino Pérez, porque una denuncia haría caer a nuestra editorial. Por tanto, hay que poner en valor también la valentía que ha tenido Acal de sacar este libro, porque otras editoriales no se atreverían, y yo creo que es de las pocas que podrían pues sacarlo a la luz. Y con el caso de cómo opera Florentino Pérez, pues lo hemos visto en algunos encuentros y careos que ha tenido con la justicia, que ha ido siempre como testigo, nunca como imputado. Él aparece en la Gürtel, aparece en Púnica, aparece en el Castor y en tantos otros tinglados corruptos del Partido Popular, pero al final nunca juzgado. Y en un momento el juez le pregunta: ¿a usted le han pedido dinero para financiar al Partido Popular? Y él respondió como si fuera el capo de una mafia siciliana: oiga, me molesta la pregunta, porque si a mí me conocen, no se atreven a hacérmela. Entonces estamos ante una persona bastante siniestra y que actúa en la sombra y que controla diversos medios de comunicación financiándolos, porque la gente también se cree que Florentino Pérez tiene solo una constructora, pero lamentablemente en España se están privatizando muchos sectores, como pueden ser las residencias de mayores, con todo lo que ha ocurrido en la pandemia. Aquí mismo en el Hospital de Segovia, el servicio de limpieza, las trabajadoras son de la empresa de Florentino Pérez, están explotadas con trabajos de 7 euros la hora. Durante la pandemia no les daban ni mascarillas, no eran consideradas personal indispensable, y no se les ponía accidentes laborales que no se les reconocía, mientras hacían todo tipo de test a los futbolistas, y a ellas no les hacían ni test, ni les daban bajas de accidentes laborales, ni nada. Mientras él está haciendo ese tipo de negocio con las residencias mayores, que en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, pues han muerto más de 7.000 ancianos, y muchos de ellos en residencias privatizadas, porque él se llevaba muy bien con Esperanza Aguirre, y en la operación Púnica uno de los empresarios decía: no, oiga, es que en el gobierno de Esperanza Aguirre a mí me dijeron que el que ponía y quitaba consejeros era Florentino Pérez. Él tiene una empresa. Hola. Se oye. Hola. Se te escucha bien. Se te escucha bien, ¿eh? Que él tiene una empresa de residencias de ancianos que es CLECE, que es una de las principales que estaban dentro de la situación que se ha dado en la Comunidad de Madrid en las residencias, ¿no? Y no solo de residencias de mayores, sino que está controlando el país entero. Por ejemplo, también los centros de internamiento de inmigrantes, pero también la valla de Melilla y Ceuta, también los centros infantiles donde llevamos a los niños. Se está privatizando todo, hasta el servicio de emergencia de incendios en Castilla y León está privatizado para la empresa Tajer de Florentino Pérez. Por tanto, al final el país se le está dando por completo a él, además de la forma de socializar las pérdidas y privatizar los beneficios, como hemos visto en las autopistas, que las hemos acabado pagando nosotros, o la estafa del Castor en el País Valenciano, con más de 200 seísmos, y que al final se va a ir de rositas, y encima la persona premiada ha sido la vicepresidenta actual, Teresa Rivera, que fue la que firmó el impacto medioambiental del Castor, ha sido premiada a ser la vicepresidenta de la transición ecológica. Es decir, la persona que firmó uno de los mayores impactos medioambientales en las costas, al final ha sido ascendida a la transición ecológica a la vicepresidencia. Tú antes... No sé. Por premiar a Florentino. Funciona, otras veces no funciona. Tú antes has hablado de los jeques árabes y has dicho que han utilizado el fútbol para blanquear su figura.
es muy probable que Florentino Pérez tiene una figura tan inmensa, generada con el fútbol, tan deslumbrante, que también probablemente haya usado al Real Madrid para tapar todos estos. Es decir, alguien se pregunta, claro, algún chanchullo de estos de Florentino Pérez y dice, ¿cómo nos vamos a meter, no con Florentino Pérez o el presidente de ACS, cómo nos vamos a meter con el presidente del Real Madrid? Claro, él se dio cuenta que para hacer esa imagen de ser superior necesitaba el poder que le daba el Real Madrid, sobre todo para también internacionalizar su empresa. Su empresa es muy poderosa en Estados Unidos y fue gracias a esa forma de Hollywood, ¿no?, que hizo con el Real Madrid, de fichajes galácticos y demás, y por tanto se dio cuenta de que para mandar más que el presidente de gobierno tenía que ser también presidente del Real Madrid, y además una persona que él se presentó a unas elecciones democráticas en España y fue el secretario general menos votado de la historia de la democracia, con el Partido Reformista Democrático de Miquel Roca, y nadie lo votó, no fue elegido, y al final se ha convertido en más poderoso que el propio presidente de gobierno. Es más, el presidente de gobierno, Pedro Sánchez, cuando hizo la campaña de vuelta al Partido Socialista y demás, viajó a Sevilla en un Falcon. Ahora que se hablan de Falcon y demás, pero viajó en un Falcon de Florentino Pérez, porque uno de los negocios de Florentino Pérez es alquilar ese tipo de Falcon a personalidades para tenerla luego controlada también. Es curioso, hubo una época, hace ya años, yo creo que ahora ya no tanto, que era curioso ver cómo las pretemporadas del Real Madrid, que las internacionalizó, coincidían luego con los negocios privados donde las empresas de... Sí, y hay un caso tremendo, que es que el Real Madrid viajó a Australia cuando ahí era invierno y los futbolistas estaban pasando frío, pero Florentino tenía que hacer ese negocio en Australia y se hizo esa pretemporada. Recuerdo otra en Colombia también. Claro, tú, yo no sé, al principio de tu carrera, cuando yo supongo que tú querrías dedicarte al periodismo deportivo. Entonces, claro, una persona como tú, en esos mundos del periodismo deportivo español que podemos ver a diario, ¿cuál fue la reacción que te pudiste encontrar cuando siquiera pudieras o querías hablar de estos temas? Yo me vi en una cloaca absoluta, que yo creo que el periodismo deportivo en la actualidad pues es lo peorcito que hay en España, además con un machismo muy rancio, ¿no? El caso de los Manolos, ¿no? Como a través de ese programa que hacían, pues utilizaban pues las herramientas más machistas, xenófobas y demás. Hubo un caso que recuerdo yo mucho, que fue el de Manu Carreño con Manolo Lama. No solo, también hubo un caso de aporofobia de Manolo Lama, sí, lanzando un teléfono móvil a un mendigo, a una persona sin hogar, ¿no? Y que incluso una vez Garbiñe Muguruza, la tenista, jugaba un partido a la final de Wimbledon, me parece, y uno de los dos le dijo: hoy hay que empujar a Garbiñe Muguruza, y le dijo en antena, en las noticias: ya te gustaría a ti empujártela, y se salió ahí como si nada, cuando eran dos personas que estaban dando las noticias, ¿no? Y ese nivel de frivolidad, ese nivel de machismo, de circo también que se monta a través de El Chiringuito, ese tipo de programas, les vienen muy bien a los poderosos, porque es su forma de esconder todas sus fechorías para que se hable de otras cuestiones y no de lo que realmente es importante en el mundo del fútbol, que es ir en la búsqueda del dinero, ¿no? Y de quién va controlando las ciudades a través de los equipos de fútbol. Bueno, tu libro se centra en la figura de Florentino Pérez, pero bueno, te quiero decir que es un caso extendido, porque, por ejemplo, vamos a hablar ahora un poquito más adelante de tu otro libro sobre el Mundial de Qatar,
Hubo un momento en el fútbol español, no hace mucho, cuando los derbis de Cristiano Ronaldo y Messi, que la camiseta del Barça era Qatar Airways y Fly Emirates. Era como un país dividido por a ver a qué Emirato. Háblanos también, porque es una figura un poquito más compleja, creo, la figura de Sandro Rosell. ¿Qué papel tuvo, por ejemplo, Sandro Rosell en blanquear, por ejemplo, al Emirato de Qatar? Bueno, Sandro Rosell, yo creo que en España quiso jugar a ser Florentino Pérez y le salió mal la jugada. Además, la primera vez que Florentino Pérez acudió al Camp Nou, Rosell le hizo una reverencia. El padre de Rosell fue fundador de Convergencia y Unión y tuvo negocio con Florentino Pérez, por tanto viene de esa casta, y el 3% en Cataluña no se entendería sin empresas como las de Florentino Pérez, porque se habla de Puyol y demás, pero el 3% consistía en que empresarios tipo Florentino Pérez, que son los corruptores, daban el 3% para llevarse ese tipo de adjudicaciones. Y el caso de Rosell, pues uno de los que él mismo reconocía ser un empleado de la tiranía y el régimen de Qatar, y lo decía claramente, y lo trajo al Barcelona, y además de una forma pues, bochornosa, ¿no? Y además también con futbolistas, ¿no? que a pesar de que son millonarios prematuros y demás, casos de Guardiola, de Xavi, a los que futbolísticamente yo no discuto, pero que luego se van allí a limpiar la imagen de este tipo de dictadura. Bueno, es que luego hablaremos de las figuras de los deportistas sobre estos países. Yo te voy a hacer una pregunta sobre Sandro Rosell. Bueno, no sé, el público. Sandro Rosell fue el presidente del Barça hasta... ¿Quién fue el anterior a Laporta? Bartomeu. ¿Tú crees que en su caída en desgracia, porque luego, claro, acabó en la cárcel por la Audiencia Nacional, recurrió, le pusieron en libertad, bueno, un caso escandaloso, ¿tú crees que tuvo algo que ver aquí, vamos a hacer algo conspiranoia, intentarle comer en el mismo plato que Florentino Pérez? No tengo información ahí al respecto, pero sí que ha habido una diferenciación, ¿no?, de trato con Florentino Pérez. El caso mediático de Leo Messi y Cristiano Ronaldo. De Cristiano Ronaldo cuento en el libro cómo Marta Silva, abogada general del Estado entonces, y que tenía que haber llevado a cabo las investigaciones contra Cristiano Ronaldo, bajó al vestuario a pedirle camiseta firmada a Cristiano Ronaldo para sus hijos. Fue además empleada y directiva del Real Madrid. Por tanto, yo creo que sí que ha habido una diferenciación clara. En cuanto al trato y centrar el foco en... Bueno, está un poquito en el tema de Negreira el árbitro, y el Barça también la especial papel de la Fiscalía en... Sí, pero bueno, yo la verdad que el tema de árbitros y demás, yo ahora mismo digo una frase siempre de que creerse hoy en día un resultado de un partido de fútbol es como creerse los milagros de la Virgen del Rocío. Bueno, cuidado que lo de la Virgen del Rocío está muy sensible. En el caso de TV3 sí que ha habido también llamamientos, incluso hasta de izquierda de Andalucía y demás. Y mejor no abrir esa. Curiosamente, el propio Juanma Moreno, en plena sequía en Andalucía, está pidiendo que tiene que haber agua en el río para que los del Rocío pasen por allí con el agua. Que si no es milagro. Bueno, vamos a hablar de, claro, la apoteosis de todo esto, de si alguien todavía esperaba algo sobre el deporte profesional, ha sido el Mundial de Qatar. Todas las pelotas fuera, un mundial organizado en esa satrapía, en las que todos aceptan todo. Claro, ya es como el fin de que alguien esperara que el deporte profesional pueda transmitir algún tipo de valor
valores positivos, etc. Pero claro, a mí me interesaba un poquito antes de hablar de lo que fue el Mundial en sí, que lo hablas en el libro, es decir, efectivamente, ¿cómo ha sido el caldo de cultivo durante años en las que se ha blanqueado esas satrapías por parte de los deportistas, yendo a torneos de tenis, retiros dorados de futbolistas europeos, sí, cuando ya Maradona, Guardiola, Xavi, etcétera, etcétera? Entonces, claro, llega un momento en el que llegamos al 2022 y parece que nos sorprendiera que se pudiera celebrar un Mundial de Fútbol en Qatar cuando era el día a día del deporte. Sí, y además ya no solo en el fútbol, sino que también se está llegando a otros deportes, porque el próximo Mundial también de baloncesto va a ser en Qatar. Y se están dando cuenta de que pueden llevar incluso el caso hipotético de los Juegos Olímpicos. Por tanto, el Newcastle está controlado por Arabia Saudí y es por el príncipe heredero que mandó descuartizar al periodista Khashoggi, el dueño, y por tanto pues se están dando cuenta de ese poder que tiene ya no solo el fútbol, sino otro tipo de deportes, como el caso del baloncesto. Sí, bueno, Fórmula 1 se lleva haciendo ahí campeonatos de tenis, etcétera, etcétera. Pero sí que es verdad que los futbolistas son los que menos conciencia de clase tienen. Pues yo creo que lo resumió muy bien el entrenador Marcelo Bielsa, llamándole millonarios prematuros, y que hay muy pocos casos de futbolistas concienciados que ni sacaron una bandera LGTBI porque les iban a poner una tarjeta amarilla. Es que, claro, tú tenemos figuras como ejemplo de lo que puede pasar si criticas a Florentino Pérez. Pero, claro, la cuestión es ¿qué le pasaría, por ejemplo, a cualquier un deportista actual de élite si se atreviera a criticar a cualquier tipo de satrapía de Oriente? Bueno, pues le pasaría como a Oleguer Presa, que es uno de los pocos futbolistas que se ha atrevido a presentar el libro conmigo. Oleguer incluso no quiso jugar con la selección española, y a partir de entonces pues, hubo una cacería mediática contra él, y futbolistas así ya la verdad que están desapareciendo. Sí que es verdad el caso de Cantona, que también dijo que no iba a ver el Mundial porque le parecía una vergüenza que se disputara con 7.000 obreros fallecidos, pero ya ese tipo de futbolistas no quedan, ¿no? Porque ya desde que tienen 15, 16 años viven en unos entornos de una burbuja absoluta. Bueno, pues cuéntanos un poquito, ahora sí que se ve, el libro sobre el Mundial de Qatar, un poquito de, pues eso, cómo fueron los preámbulos y el desarrollo del Mundial. Yo lo resumo con eso que decía Sarkozy, de que en la crisis de 2007-2008 él empezó a decir que había que reformar el capitalismo, y curiosamente él había que reformar, humanizarlo, mientras él estaba vendiendo el PSG, haciendo negocios para el Mundial con el emir de Qatar. Que si hay una reforma del capitalismo, que no creo que sea así, será, del feudalismo, es lo que está llegando. Hoy en día lo que estamos viendo son cada vez más señores feudales, y además yo explico en el libro también cómo cada vez más los propios futbolistas son los nuevos señores feudales, porque lo que hacen es comprar 600 pisos, 600 negocios de todo tipo de ocio, de restaurantes. Cristiano Ronaldo cada vez tiene más poder inmobiliario. Por tanto, los nuevos señores feudales hoy en día casi están siendo hasta los futbolistas, pero lo que explicaba de ese tipo de reforma del capitalismo es hacia el feudalismo. Cuéntanos un poquito la figura de los emires de Qatar. O sea, ¿cuál es, para hacer un poquito que la gente sepa, cuál es, por ejemplo, su poder dentro del IBEX 35 o de los medios de comunicación en España? Bueno, en el caso de
de Qatar en España, en el IBEX 35, su poder es inmenso. Son el tercer fondo con más poder dentro de las empresas del IBEX. Controlan Iberdrola, controlan el Corte Inglés, controlan parte de Iberia que fue privatizada y demás, controlan también la inmobiliaria Colonial. Esta inmobiliaria fue anteriormente de Samarans, que se le convirtió en papa del deporte, y realmente lo que hizo fue llevarse a Barcelona los Juegos Olímpicos porque él tenía intereses con la Caixa y demás, y al final fue un pelotazo para él, además de un pasado franquista absoluto y que pues no se suele decir, y se le elevó a los altares a través del deporte, y además también Qatar controla, por ejemplo, el grupo Prisa, son accionistas del grupo Prisa, el país y la cadena SER. Creo que es el accionista mayoritario, creo que es, ¿no? Ahora creo que no. Ahora creo que es el... no recuerdo el nombre, pero no es de Qatar ahora mismo. Bueno, entonces... Y además creo que un presidente de un equipo de fútbol. Entonces, digamos más o menos que dentro de la celebración del Mundial, digamos que es como la guinda de un pastel que está extendido por todo el mundo el poder. Yo creo que hace un año, más o menos, por estas fechas, visitó el emir de Qatar España. Bueno, aquello fue, vamos, no sé, casi como cuando vino Evita con Franco. Pero fue realmente, era sorprendente, por ejemplo, ver a Felipe VI, irse en pleitesía, fue tremendo, o sea... Y los diamantes que le regalaron a Leticia Ortiz... Cuéntanos un poquito cuál es la relación de Felipe VI, porque ahora nos estamos entreteniendo mucho con su padre, todavía no sé si ha salido otra hija o hijo, pero... De Juan Carlos I ya se puede hablar. Claro, pero hay que hablar de Felipe VI. ¿Qué relación tiene con Qatar, Felipe VI? Bueno, pues tiene la misma o mayor que Juan Carlos I. Es más, para mí Felipe VI tiene actitudes incluso peores que las de Juan Carlos I. Lo que pasa es que los medios de comunicación hoy en día ya se ha abierto la veda con Juan Carlos para salvar al monarca actual, Felipe VI, el cual tiene pues negocios turbios con todo tipo de jeques. El caso de regalos que le hacen a Leticia Ortiz por parte del emir de Qatar con diamantes, el caso de, por ejemplo... Contabas que le regaló unos pendientes de 200.000 euros, una cosa así. Sí, una brutalidad que al final veremos a ver si acaba en el patrimonio nacional, pero cuentan que el patrimonio de Leticia está ascendiendo muchísimo en la actualidad, y es una forma que se está blanqueando a través de las fechorías que cometió anteriormente Juan Carlos I, que antes se escondían, se ocultaban, y ahora ya Felipe VI ha dado barra libre, tanto que hasta a mí el otro día me entrevistaron durante un minuto en un documental de Froilán, que yo hablé mucho de Felipe VI y no sacaron nada, porque el que dirige Mediaset es Borja Prado. Si buscáis quién es Borja Prado, encontraréis que es el hijo del muñidor de la fortuna en negro de Juan Carlos. Dicen que hoy en día él, el de Mediaset, está haciendo la misma función de muñidor con Felipe VI, y lo han puesto de jefe de Mediaset, y era el jefe de la Superliga que había ideado Florentino Pérez. Cuéntanos un poquito, pues eso, cómo fue el desarrollo de, por ejemplo, las construcciones de los estadios en Qatar y la situación de los empleados que venían muchos de ellos del sureste asiático, ¿no? Sí, y ahora esos inmigrantes y demás, los que no han muerto, pues se les ha deportado. Allí los trabajadores que pues protestan los deportan directamente, sino a saber que lo hacen. Además, también es verdad que nos hemos centrado mucho
la crítica a los obreros fallecidos y demás, pero el tema de las empleadas del hogar en Qatar, en esa tiranía, pues sufren todo tipo de agresiones sexuales y si denuncian, al final son ellas las que son juzgadas. Pero sí que es verdad que el tema vimos la diferenciación, ¿no? Como en los estadios se ponía climatización, se cambiaba toda la fecha del calendario de la FIFA para que los futbolistas no pasaran calor, mientras habían muerto 7.000 trabajadores construyendo estadios, ¿no? Es tremendo. Bueno, vamos a hablar vamos a salir del mundo del deporte, porque tuvo otra faceta muy importante dentro de las redes sociales, es la denuncia entre otras, de la brutalidad policial, etcétera, etcétera. Has tenido ya varias denuncias de nuestros amigos de Jusapol y otros sindicatos policiales. Cuéntanos un poquito, ¿cómo ha sido tu experiencia con todo esto? Y sobre todo también, porque hoy, la charla de hoy también queríamos hacerla como una denuncia de lo que ha supuesto la vergüenza de la continuación de la ley Mordaza, lo que supone la continuidad de la ley Mordaza para situaciones como la tuya. Sí, estamos viendo un retroceso en las libertades, sobre todo de expresión en España, como comentas con la ley Mordaza. Yo mismo lo he sufrido en mis carnes, he sido condenado por tuitear, por denunciar el racismo institucional de la Policía Municipal de Madrid, y en el juicio pues incluso los sindicatos policiales utilizaron una imagen de que si yo pedía que se quemaran los bancos y demás, y yo simplemente denuncié el racismo que existe en los cuerpos policiales, cómo estos policías incluso tenían chats que decían de todo a la propia alcaldesa en ese momento y llamaban de todo a los inmigrantes que son manteros, y uno de ellos fue perseguido y falleció, y por denunciar el racismo institucional pues al final fui el único que se me condenó por injurias a la policía, porque sí que es verdad que otros fueron absueltos diciendo lo mismo que yo, y en ese caso el juez dijo que es que yo tenía muchos seguidores y por ello hacía que incitara a protestas. Por tanto, me parece también esa aberración de que no se cumpliera un baremo. Vamos, que yo no pueda decir una cosa por tener tantos miles de seguidores, me parece escandaloso que se me haya condenado cuando a otras personas fueron absueltas. Y en ese caso, el propio juez decía, no, que tú tienes una responsabilidad por tantos seguidores y además haces que puedan protestar las personas. Además, yo en ese momento no estaba, ocurrió en Lavapiés, en el barrio de Madrid, y yo en ese momento vivía en Barcelona. Y puse el tuit, en ese momento incluso ni me dedicaba a la profesión de periodista. ¿Quién fue quien te denunció por el tuit? El sindicato de la policía de Madrid. Pero no era Jusapol, era un sindicato policial de los policías municipales de Madrid. Jusapol y Jupol sí que me han denunciado, pero de momento solo en redes sociales. Que yo sepa, no me ha llegado ninguna denuncia. La última fue que tuve un careo con los abogados de la pareja feliz de la ultraderecha de Vox, de Espinosa Los Monteros y Rocío Monasterio. Te han puesto una denuncia, ¿no? Sí, pero bueno, veremos a ver qué pasa, pero sí que es verdad que en el propio libro de Florentino Pérez explico cómo, antes ya de ser político, Espinosa Los Monteros ya iba acudiendo al palco del Santiago Bernabéu. Cuéntanos, porque claro, cuando hablamos de la ley Mordaza, claro, un periodista, por ejemplo, que está dentro de un medio de comunicación grande, pues tiene un cierto respaldo a la hora de poder decir o no, o de las posibles denuncias que le puedan llegar. ¿Qué supone, o sea, desde tu experiencia personal, porque tú, claro, estás con las espaldas no cubiertas, ¿qué supone eso, por ejemplo, a la hora de saber que sigue vigente la ley Mordaza, a la hora de comunicar por las redes sociales las cosas? ¿Si eso supone autocensura o qué
¿Qué supone eso? Bueno, yo creo que utilizan a ciertas personas para meter miedo. Entonces, el caso del rapero, por ejemplo, Pablo Hasél, que está encarcelado, el rapero Bartoni, otros a los cuales pues, le han aplicado esa ley Mordaza. Yo creo que hay personas que van a seguir actuando de la misma forma, pero consiguen que a través de esa caza de brujas otros digan, cuidado que me puede pasar algo. Bueno, ¿y qué le decimos a nuestro gobierno que no ha quitado esa ley? Pues la verdad que no tengo ningún tipo de esperanza en que la quiten, porque incluso creo que ha sido el gobierno que más la ha aplicado, más que el gobierno de derecha de Rajoy. Por fechas lo ha tenido que hacer. No tengo ningún tipo de esperanza de que haya una forma de derogar esa reforma con el actual gobierno, la verdad. Bueno, vamos a hablar un poquito de otra cuestión que... Incluso la ley Mordaza, ellos la han llevado más haciendo la ley Mordaza digital. Efectivamente. Otro de los aspectos que queríamos hoy tocar era, hemos hablado más de los aspectos negativos, digamos, que tiene el deporte dentro del deporte bioprofesional. Pero bueno, también queríamos hablar sobre todo, porque esta charla realmente no la iba a presentar yo, la iba a presentar Iker Ibarrondo, que es un experto en estos temas, y él es muy beligerante en cuestiones de cómo la izquierda ha dejado espacios que pueden servir para la movilización social, para la organización social, que ha dejado a la derecha. Y uno de ellos, que él insiste mucho, es el deporte. Entonces, yo quisiera que tú me hablaras un poquito de cómo el deporte también puede ser un elemento de movilización social, etcétera, y que pusieras algunos ejemplos que yo te puse ahí en la... Sí, en los casos que hablamos del San Pablo y pues, la afición también del Rayo Vallecano, los equipos que se están haciendo accionariado popular, pero sí que es verdad que, como tú comentas, la derecha monopoliza el deporte e incluso muchos ultraderechistas que provienen de Fuerza Nueva utilizaron el fútbol para colocarse dentro de la política, porque Fuerza Nueva no triunfó en las elecciones y gente como Del Nido, que estaba dentro de Fuerza Nueva, entró en el mundo del fútbol. Javier Tebas, el ultraderechista, que ahora está muy contento con la aparición de Vox, también entró en el mundo del deporte como presidente. Y además todo lo que ocurre con el Frente Atlético y los neonazis del Frente Atlético, que tienen barra libre para delinquir, para asesinar a Jimmy, a Zabaleta, y al final... Eso, por ejemplo, es un aspecto que Florentino Pérez sí que fue tajante con los Ultrasur, curiosamente. Bueno, al principio cuando llegó, ¿no? Sí, pero en cuanto... Y luego lo que ha hecho es crear una grada fans que lo apoya incondicionalmente y recolocando a algunos Ultrasur en ese tipo de grada. Pero yo te quería preguntar, cuando te he hecho la pregunta... No proviene de esos Ultrasur que eran más de Lorenzo Sanz, que incluso estuvo en Falange y demás. Yo cuando te hacía la pregunta, y a lo mejor la charla de hoy también ahonda en, digamos, el desdén que tiene la izquierda hacia el mundo del deporte, y claro, esos espacios lo ocupa la derecha. ¿Por qué tú crees que la izquierda tiene tanto desdén al mundo del deporte y todo lo que socialmente puede mover dentro de...? Lo mirarán algunos periodistas, intelectuales, pero yo creo que se está avanzando. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, ningún medio supuestamente izquierda, porque el diario.es, el Plural, no tienen consolidado un sector de por eso los medios de comunicación nuevos de la izquierda digitales no dan ninguna relevancia al mundo del deporte desde una perspectiva como podría ser la tuya. Sí, la verdad que absoluto silencio, pero sí que es verdad que pues, habrá algún tipo de avance con el
alternativos. Es que, por ejemplo, uno de los avances sociales que últimamente se está produciendo dentro del mundo del deporte es precisamente el avance del deporte femenino dentro del mundo del deporte, que tú ya escribiste un libro que fue Siempre saltando vallas, que fuiste de los pioneros en hablar sobre todo este tema. Cuéntanos un poquito lo que ha supuesto la revolución del deporte femenino en el deporte. Bueno, sí que es verdad que como he comentado en el diario El País, viví el propio machismo, incluso con algunas frases que de becarias, que si becarias buenorras, decían algunos compañeros, que me parecen lamentables. Yo creo que el deporte femenino está viviendo pues, un momento de apogeo, pero lamentablemente yo creo que se está también convirtiendo en algo muy mercantil, sobre todo también con la entrada del Real Madrid de Florentino Pérez, que compró una plaza directamente ya en Primera División, compró un equipo de fútbol, el Tacón, de una manera muy poco legal, creo yo, y llegó a Primera División. Ya están haciendo ese tipo de duelos Barcelona-Real Madrid con Florentino Pérez, que incluso la directora del arbitraje es la esposa del jefe de los árbitros del Real Madrid. Por tanto, yo creo que se va a convertir en algo bastante nocivo. Están entrando muchas empresas multinacionales en ese negocio, como puede ser ya la propia liga del fútbol femenino, se llama Liga Iberdrola. Entonces están llegando los patrocinadores que se están reproduciendo los mismos... Exacto. Y además esa futbolización a otros deportes también. Pero sí que es cierto que, por ejemplo, el hecho de que simplemente, no a los niveles del deporte profesional, el hecho de que las chicas de barrio, etcétera, etcétera, ocupen ya un espacio social, sea el que sea, y que sea el del deporte, yo creo que es un paso positivo. Sí, por supuesto. Yo entrevisté a Carolina Marín, que fue campeona del mundo de bádminton, y ella me decía que a ella lo que le gustaba era que al día siguiente las niñas le dijeran a sus madres que querían apuntarse a bádminton. Y eso yo creo que es el mayor logro que puede conseguir una deportista. Habíamos puesto algún ejemplo, el San Pauli, que es un equipo de Hamburgo, ¿no? de Alemania. Este, por ejemplo, tiene una afición muy caracterizada por su antifascismo, su lucha y compromiso social. Había puesto también como ejemplo, este es un caso muy curioso, un equipo escocés, ¿no? Que es el Clapton, que lleva la bandera republicana en su uniforme, etcétera, etcétera. O sea que sí que creo que hay espacios dentro del deporte que permiten la... Sí, claro, en España, ¿no? Lo mismo que soy del Cádiz, los Brigadas Amarillas, tenemos un cántico que dice: por un Cádiz revolucionario, todos los fachas fuera del estadio. Bien. Muy bien, pues no sé si se ha quedado algo ahí en el tintero o algo que quisieras hablar más, pero si no podemos empezar con el turno de preguntas. Venga. Hola, buenas tardes. Habla un poco alto. Buenas tardes. Yo te quiero hacer dos preguntas. No sé si me las vas a poder contestar o no. Una curiosidad. ¿Qué le pasó a Casillas con Florentino? La primera. Y la segunda, como culé que soy, todo esto que está saliendo ahora del Barça, que seguramente que será verdad, pero yo creo que igual que en el Barça habrá pasado en otros equipos. ¿No hay un poco ahí para dar caña a los catalanes? Sobre Iker Casillas yo he conversado bastante con él. En ese momento yo creo que era de los pocos periodistas a los cuales me podía contar ciertas cosas, pero lamentablemente después ha acabado en el Real Madrid. Ya. Y todo lo que hacen muchos futbolistas del Real Madrid que tienen algunos enfrentamientos con Florentino Pérez, después se callan y no dicen absolutamente nada. El único caso, Nibaldani, es
del Bosque. Del Bosque, cuando lo echó Florentino Pérez, luego nunca ha querido saber nada de él, y yo creo que en parte, y él mismo lo dijo cuando fue despedido por Florentino Pérez, por su honradez republicana, que su padre estuvo en una cárcel y fue el único que después no le ha besado los pies. Pero Iker Casillas me ha contado muchas cosas sobre cómo opera Florentino Pérez con la prensa, cómo Josep Pedrerol acudía a Valdebebas y demás y comía con Florentino Pérez para orquestarle pues campañas mediáticas, y luego no se ha atrevido a dar el paso de criticar a Florentino Pérez, cuando incluso Florentino Pérez lo ha llamado tonto en unos audios, y ningún futbolista se ha atrevido a decir, ni Raúl, que también lo ponía fino, ahora está trabajando para Real Madrid. Todos los futbolistas a los que ponía fino, al final acaban besándole los pies, absolutamente todo. Es tremendo como hasta Cristiano Ronaldo, gente que podría enfrentarse a él, no se atreven. Y también en el caso de Cristiano Ronaldo, conocí a un periodista polaco que era muy amigo del portero de la Juventus, Szczęsny, y me dijo que había hablado Szczęsny con Cristiano Ronaldo y le había dicho que a la única persona que él tenía miedo era a Florentino Pérez. Por tanto, imagínate el poder que puede tener sobre el tema de los árbitros y demás. Yo creo que sí que le están dando cierta cancha, porque se ha unido, según Jiménez Los Santos, las dos Españas. Se han unido Jiménez Los Santos y García Ferreras. Entonces, en esa crítica a los árbitros, pues es absoluta. Además, tocando también con el tema catalán. Yo creo que lo único que puede unir a esas dos Españas es precisamente el tema. Florentino Pérez y el dinero. Y es lo que la ha unido. No, y el tema catalán. Yo creo, voy a hacerme una licencia aquí. Yo creo que, fíjate, dentro del nacionalismo español, el imaginario del Barça, siendo completamente ridículo, porque creo que la sociedad catalana ahora ya el Barça, lo que se pueda significar políticamente o no, tampoco es relevante, pero dentro de ese nacionalismo español, el dañar al Barça creo que todavía es dentro de su imaginario un objetivo importante. Es curioso, te lo digo esta licencia me la ha permitido, porque el otro día preparando tu charla, digo, voy a ver, y vi el perfil de Joan Laporta y tiene el lazo amarillo. Eso no te permite entrar en mucho. Luego es un personaje también muy sombrío, Laporta. Pero te quiero decir que en este mundo de simbolismos se mezclan muchos intereses que, bueno, pues tú lo dices, García Ferreras y Federico Jiménez Los Santos, la gran guerra del 11M, precisamente. Y los dos claramente, pues detrás de Florentino Pérez, son dos de los habituales en el palco del Santiago Bernabéu. El caso de García Ferreras yo creo que es el más frívolo de todos, ¿no? Porque incluso él habla de que de izquierda hay más periodismo, y realmente él, cuando estaba de jefe de informativos de la cadena SER, jefe de informativos de la cadena SER y del Real Madrid. Exacto, es que Florentino Pérez lo fichó como director de comunicación del Real Madrid porque la única concejala del PSOE que se oponía al pelotazo de Florentino en la ciudad deportiva, que era Matilde Fernández, fue vetada de la cadena SER por García Ferreras, y el premio que obtuvo fue fichar por el Real Madrid. Y hoy en día el Real Madrid Televisión, muchos de esos periodistas que estaban con García Ferreras acabaron en La Sexta. Bueno, más preguntas. Sí. Fonsi, gracias por asistir. A mí me gustaría saber tus fuentes de investigación. ¿Qué fuentes utilizas? Porque has hablado de que, lógicamente, hablas con deportistas o deportistas, pero me imagino que para hacer libros como el de Qatar, incluso de Florentino Pérez, esas fuentes de investigación tienen que ser muy complicadas y llegar a todos esos datos, aunque algunos suenen, tiene que ser difícil.
En el caso de Florentino Pérez, yo creo que, espero y deseo que al final acabe pasando como con Juan Carlos I, porque es que cuando estás con los periodistas te cuentan todo sobre Florentino Pérez, que te llaman, por ejemplo, en el diario El País por un pie de foto que no le gusta, pero luego delante de una cámara, luego en un escrito no se atreven a publicar. Hay una omerta ahí, ¿no? Ahí es donde no pueden decir absolutamente nada y el silencio pues abunda en los medios de comunicación del establishment, pero ellos cuando están contigo y demás te dan la razón y te cuentan las cosas que hacen, pero claro, luego no se puede publicar. Pero imagino que tu labor de investigación incluso de todas las concesiones que tiene a nivel empresarial, también tienes que mirar todo eso. Hombre, claro, el tema de políticos y demás, pues ninguno es capaz de enfrentarse realmente con Florentino. Lo vimos con el caso de Manuela Carmena, que yo explico en el libro cómo ella vino prometiendo que nunca iba a acudir al palco, que el palco del Bernabéu representa tal, y luego acabó aprobando la Operación Chamartín y el nuevo estadio del Real Madrid, de Santiago Bernabéu, que por cierto incumple la ley de memoria histórica porque Santiago Bernabéu operó como cabo militar ocupando Cataluña. Sin embargo, el nuevo Mirandilla, ¿no? Claro, por ejemplo, hemos cambiado el nombre al estadio, pero el Santiago Bernabéu es intocable. Hay una cosa también en cuentas que, por ejemplo, el único presidente del periodo republicano del Real Madrid no aparece en el museo del Real Madrid, ni en la página web. Antonio Ortega, comunista que defendía que el Madrid tenía que favorecer a la República, que los fondos fueran destinados al amateurismo, para hacer una sociedad mejor, pues no aparece. Un comunista fusilado por el fascismo, que Florentino Pérez no lo reconoce. ¿Alguna pregunta más? Sí. Sí, le voy a preguntar. El otro día estuvo a mi Segovia Tornosada y me he acordado a raíz de esto que dijo en una frase que creo que era que la política española se está judicializando. No, Juligar. que la política española se está futbolizando, como se está tomando términos muy de Julia en sus formas. Entonces, yo le quería preguntar, que me lo estaba comentando aquí, era que yo, bueno, no es que me dé licencia, pero no tengo que a ningún lado, pero ya que antes una compañera ha preguntado sobre el caso Negreira y estas cosas, ¿tú crees que hay, yo diría que sí, pero por eso te pregunto, ¿tú crees que hay una guerra por el dominio del discurso entre los dos grandes poderes, que hemos estado aquí hablando de Florentino Pérez, pero si vas eso a Barcelona, Cataluña y otro gran poder y otro gran dominio del discurso, que puede ser el de Barcelona, por decirlo así? ¿Cuánto de politización hay en ese dominio del discurso a través de incluso pues, las crónicas que lees en los partidos, que parece que en un sitio han visto un partido diferente, en otros han visto otro partido diferente, o incluso a través de, pues eso, del propio caso Negreira, que luego también lees noticias de que no, es que Javier Tebas, presidente de la Liga, aportó una prueba falsa contra la Fiscalía. No sé si me he hecho un poco de lío, una pregunta. Yo creo que Fonsi lo ha podido entender. Yo creo que sí que es verdad que hay mucha pelea discursiva, pero no disputa real del poder, porque ellos se lo reparten. Literalmente, Florentino Pérez, donde empieza como empresario, curiosamente en Cataluña, con todo Convergencia, con todo el Barça y demás. Bueno, tú has hablado de este partido por el que se presentó. Yo es de los primeros recuerdos que como niño de una campaña electoral, el partido de Miquel Roca. Voy a decir una cosa. Yo creo que el último vestigio de ese partido está en la calle Antonio Machado de Segovia. Todavía hay un cartel de aquello. Yo recuerdo que había carteles por todos lados de esa gente. El abogado de la infanta Cristina.
Pero... Y la canción se la hizo Sergio Dalma, creo, al partido. Fue el menos votado, ya digo que ni él pudo ser elegido y financiado por todos los banqueros de España. Y esa operación, que fue muy parecida a la de Ciudadanos, no salió muy bien, pero a todos esos empresarios que estaban ahí, al final han salido todos colocadísimos. Garriga, Walker, Miquel Roca, además con puertas giratorias en otras empresas como la de Florentino Pérez, en ACS, Florentino Pérez y todo ese tipo de negocio que empezó ahí. Por tanto, a pesar de que esa operación no se llevó a cabo, acabaron en las mayores empresas del país. Pero lo que perdona porque a lo mejor le he interrumpido cuando iba a contestar la pregunta. Cuando él te dice que en la crónica deportiva, yo le he querido entender que como que se colaba cierta idea ideológica de entender la política, incluso la idea de España, ¿tú eso lo ves? ¿Lo percibes? Bueno, hay teóricos del tema, ¿no? Como puede ser Manuel Vázquez Montalbán, que explicaba que el Barça era el ejército no armado de Cataluña y demás, pero sí que es verdad que son en ámbitos muy discursivos y que luego en lo real, en lo material, hay muy poca diferencia. Yo recuerdo, por ejemplo, otro episodio en la época de enfrentamiento también del mouriñismo y el guardiolismo. Ahí se iba mucho en ese sentido. Era el Barça de los valores, acuérdate. El Madrid era el mundo negro del Mourinho. Es curioso cómo luego eso se da la vuelta, se puede dar la vuelta, como muchas veces el deporte se utiliza para... Bueno, incluso hubo madridistas de Ultrasur que sacaron la imagen de Mourinho banalizándola, comparándola con Hitler. Bueno, ¿alguna preguntita más? Sí. Fonsi, ¿qué tanto por ciento de corrupción crees que existe en el deporte profesional? O si nos tenemos que quedar solamente con el deporte amateur. El profesional negocio, la verdad, que no existe casi nadie limpio, la verdad. Yo apostaría por otro tipo de deporte, de la calle, más amateur, pero sí que es verdad que cuando se llega a cierto ámbito de la élite, te envilece. Eso es propio. Yo que siempre pongo, hay un entrenador que me encanta, ¿no? Que es Marcelo Bielsa, el entrenador argentino. Él siempre dice que él se hace peor persona estando en el deporte profesional. Otros deportes como el rugby o... Sí, por ejemplo, también el tercer tiempo del rugby y demás, yo creo que es muy, muy sano. Pero es verdad que el fútbol ya llega a unas cotas de sinvergonzonería absoluta y además unos contratos que luego se pagan a través de recalificaciones, pelotazos, dinero en paraísos fiscales, no pagando Hacienda. Sí. Una pregunta hacia ti. ¿Tienes miedo de que te pase algo? ¿Te dejan entrar en el estadio de Madrid, en alguno de estos lugares? Ahora mismo no se me ocurriría ir a ciertos estadios, la verdad, salvo que vaya con un guardaespaldas, que no tengo dinero para ello, pero sí que es verdad que en ciertos espacios no podría acudir. Del Real Madrid, por ejemplo, no me atrevería a ir ahora mismo a ciertos espacios y amenazas de muerte diarias y demás, pero bueno, yo convivo con ellos y yo creo que a veces pues eso significa que se está haciendo el trabajo bien. Si no te insultan los que te tienen que insultar, es que algo estás haciendo mal. Y en emisoras de radio, porque antes eras contertulio, estás vetado, puedes trabajar libremente, o nos pensamos que la cadena SER es como la más libre y al final nos has dicho que dentro del grupo Prisa los cataríes son accionariado mayoritario casi. Sí, otros medios que están controlados por otros personajes. Yo en el libro describo cómo Florentino va controlando diversos medios, no solo de
de derechas, como puede ser OK Diario, que lo financia a través de su empresa, sino también, por ejemplo, el diario.es o el Plural, que todavía no me han hecho una entrevista ni nada. Por tanto, pues el veto en ciertos medios de comunicación estatales es absoluto. Sí que es verdad que tengo algún espacio en Cataluña, que ahí sí que es verdad que yo creo que los medios de comunicación están un poco más escorados a la izquierda. Bueno, es que aparte la censura se puede ejercer de muchas maneras. La censura previa, es decir, hoy por hoy, cualquiera que vosotros veáis en los medios de comunicación generalistas, no hay un programa deportivo que trate absolutamente nada de estos temas entonces no es que te censuren, es que sinceramente no pueden hablar absolutamente nada de lo que tú hablas. Claro, y además que es algo que se hace de forma que lo financian los propios directivos de esos equipos que les conviene. En el caso del Chiringuito, por ejemplo, yo explico cómo el hijo de Javier Tebas trabajó para el Chiringuito, cómo la hija de José Ramón de la Morena trabajó para Florentino Pérez y para Javier Tebas. Por tanto, ese tinglado de los platós y los palcos le interesa que se forme un circo y que no se hable de lo importante y que todas esas fechorías, pues al final, cuando se destapan, ocurren, como tú has dicho, para señalar al Barça o para señalar algunos casos de otros, pero no de tratar de que se hable de los tentáculos de la corrupción en el régimen del 78. Bueno, eso ya sí que... Algún madridista tendrá que hacer alguna pregunta para lavar la imagen del Madrid, joder. Tenemos más preguntas. Sí. Yo quería hacerte una pregunta porque tengo curiosidad en saber qué pasó. Me parece que es un tema que se ha tratado, o más bien que no se ha tratado con suficiente claridad. El conflicto de las 15 jugadoras de la selección española con su entrenador. Creo que es algo que tiene mucha importancia, pero que no se ha puesto muy en claro cuál ha sido el conflicto real que desató esa desavenencia y cómo se ha ido resolviendo, ¿no? Porque parece que todas las aguas están volviendo a su cauce con alguna también, con algún marcaje a ciertas jugadoras a las que no se quiere volver a readmitir en las... Y no se les va a volver a admitir alguna, y además es el primer caso que yo creo que conozco que los medios de comunicación se ponen a favor del entrenador, porque mayoritariamente los medios de comunicación suelen ponerse, no, pero en este caso, como es una persona muy vinculada al Real Madrid, a la Federación, que ha sido un empleado burócrata de la Federación, pues se le ha apoyado desde el Marca haciéndole una portada a favor y al final no se ha escuchado a las deportistas y a las futbolistas y qué es lo que había detrás. Que además ya en un mundial denunciaron las prácticas no de Bilda sino del anterior seleccionador, las malas prácticas que para el deporte de ese entrenador. ¿Cuáles son que no estudiaba los partidos, que no las trataba como profesionales, incluso en ese momento las jugadoras de la selección de la federación no se cumplía la ley de igualdad porque no recibían el mismo salario que los futbolistas de dietas y cobraban unas dietas ridículas de 50 euros. Vamos a contextualizarlo porque hay gente que no lo sabe. Esto fue un episodio que pasó hace un año por ahí, ¿no? En el cual las jugadoras de la selección española de fútbol pues deciden plantarse ante su entrenador. Y curiosamente, o sea, estamos hablando de 15 jugadoras, además de las más importantes. Y curiosamente, todo el entramado mediático de la federación, etcétera, a diferencia, pues claro, porque nos ponemos, lo que dices tú, hacen esto los jugadores, pero aquí se pusieron con el entrenador. El entrenador, por ejemplo, tenía detalles que en las ruedas de prensa no decía jugadoras, decía jugadores, por ejemplo. Entonces,
situación actual es que esas jugadoras no vuelven a la selección. Ya te digo, y caso ya no solo del seleccionador, ¿no? Que hay un entrenador del Rayo Vallecano que se descubrió unos mensajes que ponía que Sí, tremendo. que sí, que era lo que puso. Bueno, mejor no me autocensuro. Unos mensajes Machistas a lo más... y el propio presidente lo ha apoyado y sigue entrenando, y al final pues ese tipo de machismo que existe todavía en esos entrenadores y demás, que iría mejor si fueran entrenadoras seguramente. Porque son entrenadores que, en el caso del seleccionador, es una persona que entró en el fútbol femenino no porque le interesara, sino porque era una manera de entrar dentro de la federación y demás. ¿Alguna preguntita más? ¿O una pregunta? Venga, son madridistas. Que salgan del armario. A lo mejor no hay. Sí, sí que les hay, por eso les pico. Yo tengo una pregunta también porque creo que el mundo del fútbol, quizás sea dentro de todos los mundos del deporte, es más hostil con lo LGTB masculino. O sea, con un futbolista que hay gays, pues no sé si en primera división hay alguno que sea como... El otro día salió un jugador cedido al Getafe, pero no ha habido ningún caso de futbolista. Yo lo que me preguntaba es cuánto tienen que ver la propia prensa deportiva y cuánto tienen que ver también los propios clubes que históricamente quizá no les haya interesado que sus jugadores se relacionasen Y los propios futbolistas. Claro, futbolistas entiendo que por miedo, afición... No, pero los propios futbolistas que cuando, por ejemplo, caso de Guti, que era una persona a la que le insultaba mucho con cánticos homófobos, él respondía, en vez de criticar la homofobia, él respondía como si fuera un machito. No, es que mi mujer es... No recuerdo con qué actriz estaba, pero como de forma... Actriz. Sí, como pues de forma machista, y en vez de criticar esos insultos homófobos y normalizar los derechos LGTBI, al revés. Es digamos, el fútbol y los toros lo que queda, para que se normalice todo esto. Es increíble como volvemos a lo mismo, como querámoslo o no, el deporte transmite unos valores y claro, si no hay la valentía suficiente para que en esos mundos pase lo que tiene que pasar, es por algo. Lo que decías tú de cuándo ha sido esta semana, ¿no? Un jugador de segunda, Del Marbella. no han tenido la más mínima repercusión de apoyo del resto de futbolistas ni mediáticamente, absolutamente nada. Y eso, que algunos deportistas que en otros deportes sí que se han atrevido y demás, dicen que si por ejemplo el caso de un waterpolista que ahora sí que está haciendo carrera política en el PSOE, decía que si él fuera futbolista no lo hubiera hecho. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. Está lo peor de ultra neonazi y demás. Es que claro, eso es también depende de la sociedad en la que se... Porque, por ejemplo, yo sigo mucho la NBA, por ejemplo. Es curioso porque un deporte hiperprofesionalizado como es la NBA, curiosamente, son muy combativos allí los jugadores de baloncesto en los temas raciales, en los temas sociales. Al final, el deporte es reflejo de la sociedad en la que se vive. Y si aquí tenemos un fútbol que es lo que es porque la sociedad en la que se desarrolla es lo que es. Claro. No, tampoco vamos a echarle al fútbol las culpas de la sociedad que podamos tener, creo yo. Sí, pero es verdad que el escuadrismo fascista ha encontrado un hervidero fenomenal en el fútbol. Y en los toros ya ni te cuento. Vamos a hacer la siguiente, vamos a traer a un torero republicano, a ver si lo subo mucho. Pero... Bueno, ¿alguna pregunta más? Fonsi, ¿en qué estás trabajando ahora? ¿Algún libro sobre alguna...?
Ya espero terminar con el tema del fútbol, con una trilogía, con algún perfiles de ciertos personajes siniestros, como pueden ser Rubiales, Javier Tebas, Rouras, y todos los que controlan la cloaca del mundo del fútbol, y ya dejar un poco aparcado ese mundo porque quiero meterme en otra cloaca que se haya diferente para ver otra cosa, porque ya estoy bastante cansado. La de los toros, ya me he convertido demasiado descreído con el mundo del fútbol, que a mí me encantaba, y ya, como he dicho, no me creo ningún resultado del fútbol, por tanto. ¿Hay alguna esperanza, un hilo positivo en el mundo del fútbol así que podamos conocer? Así que nos puedas poner como ejemplo, algún ejemplo de club que digas, lo están haciendo bien. De club, de sociedades anónimas deportivas, es imposible. O a menor nivel. Es imposible, pero sí que Orihuela, Tarraco, equipos que están haciendo pues de accionariado popular, unionistas. Yo creo que es el único camino para combatir la mafia de los palcos y del capitalismo. ¿Ibas a hacer una pregunta? No, no es una pregunta, es un comentario. Que no te preocupes porque vas a encontrar multitud de cloacas. No habéis querido hablar de Messi y de Argentina, del fútbol, que eso da para otro capítulo. Bueno, no soy muy aficionado al fútbol, o sea que... Pero hubo un momento ahí que después del Mundial la crisis de Argentina desapareció durante unas semanas. Sí. Bueno, por cosas que tú mismo has comentado antes. El gran triunfador del Mundial ha sido Macri. Macri fue la persona que estuvo haciendo negocio allí en Qatar. Y es de los que ha utilizado muy bien el mundo del fútbol con Boca Juniors y cosas así. Sí. ¿Dónde? En Arabia, ¿no? No sé si el Barça logrará contratarlo, pero sí que es verdad que ahora pues Arabia Saudí está apostando muchísimo para llevarse el Mundial 2030 y quiere tener ese duelo Cristiano Ronaldo-Messi. Con 40 años. Bueno, pues nada, recordaros que tenéis ahí los libros de Fonsi, atrás, nuestros compañeros de Punto y Línea, por si queréis comprar algún libro, que Fonsi os lo firmará, por supuesto, ¿no? Y nada, muchas gracias a Fonsi por haber venido desde Málaga, gracias a todos vosotros, y recordaros, os hemos repartido por ahí un folleto con nuestro próximo acto, que será una marcha por la zona de Balsaín, de las trincheras que aún quedan de la batalla del Guadarrama y de la guerra civil. Y nada, un aplauso para Fonsi. Le voy a dar el equipo de solución. ¡No vuelvas! ¡No vuelvas! Oye, no pises la bandera. Hay esperanza.